HTML o Hypertext Markup Language es el lenguaje mediante etiquetas de marcado hipertexto para poder trabajar y mostrar la información que deseamos tener en algún sitio web. Para empezar el tema práctico, lo primero que debemos de reconocer es que necesitamos un editor de texto. En nuestro caso vamos a trabajar con Atom. Si lo ven acá, la dirección es atom.io, ahí le dan descargar. Es un excelente editor de código, no hay ningún problema, es perfectamente funcional para todo el trabajo que vamos a hacer e incluso para el desarrollo de proyectos. Hay que reconocer que de acuerdo a varias estadísticas y páginas, Visual Code es uno de los mejores, pero Atom no tiene nada que envidiarle y para todos los efectos que vamos a trabajar en este curso nos va a funcionar súper bien. Nada más le damos descargar, instalar, siguiente y sin ningún problema vamos a tener este editor de texto. ¿Okay? Aquí en este editor de texto es donde vamos a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues inicialmente lo primero que vamos a crear es, aparte de tener alguna carpeta o algún lugar, yo a esta le tengo clase número 1, HTML, podemos aquí crear un nuevo archivo o un nuevo folder. Yo ya creé el folder que se llama clase HTML, pero aquí le vamos a crear un nuevo archivo. A este yo le voy a colocar index.html. Aquí hay una cosa muy importante, el hecho de que yo le coloque index no quiere decir que si no pongo eso no va a funcionar. Dependiendo de a veces cuando uno corre ya una página en producción, es bueno ponerle index a su página principal porque con solo hacer una referencia a esa carpeta él va a levantar ese archivo. Si no, no hay ningún problema, puede ser página HTML, web.html, el nombre que ustedes quieran. Una vez que la crean, sí es muy bueno colocarle la extensión y guardarla, porque Atom es un editor de código que sugiere una estructura de un código. Por ejemplo, eso es una etiqueta HTML, un H1, y él me sugiere completarla con solo el momento en que yo lo empiezo a escribir. Si yo no le pongo index.html, si no le pongo .html y no lo guardo, pues no me va a empezar a hacer esas sugerencias. ¿Okay? Entonces hasta aquí vamos bien. Antes de empezar a digitar código y entender qué es todo esto de etiquetas HTML, hay que entender un concepto que se llama maquetación en HTML. ¿Y qué significa esto? Maquetación, aquí lo vamos a poder ver en estas imágenes, es la forma en la que yo voy diseñando y colocando los contenidos en mi página. Por ejemplo, aquí vemos una página que dice que tengo todo un body, que es toda la parte que está en celeste, luego tengo un header, luego tengo una parte para poner contenidos, luego otra parte que es como un sidebar, que es como una sección como para colocar publicidad, y abajo un footer, que es como el pie de página. Esta es una estructura que existe, no es la única. Luego hay otro ejemplo. Entonces son imágenes de internet donde se ve el encabezado, donde a la izquierda hay un panel de navegación, en el centro algo para colocar artículos, en la derecha igual una sección similar a una publicidad. Vean que el del centro, en el artículo, dentro del artículo tiene algo que se llama header, luego las secciones. Entonces es algo interesante saber cómo maquetar, qué es lo que yo quiero presentar y cómo lo voy a diseñar. También entender que hay elementos que pueden ir dentro de otros y así se va a ir construyendo toda la estructura de mi sitio web. Por ejemplo, vean este que dice artículo, dentro tiene el header y dentro tiene la sección, y por el otro lado tenemos arriba que hay un header que está como jerárquicamente arriba de ese artículo, entre otros. Esta es otra imagen que también tenemos, esta, que es una similar a la que vamos a tratar de replicar. Vean que tiene arriba un header, luego un panel como de navegación, luego un main que es como una sección, la site, dentro del main o sección tiene artículos y dentro del artículo vuelve a utilizar un header que es como para hacerle un encabezado a cada artículo, y así sucesivamente nosotros vamos definiendo la creatividad de acuerdo a la necesidad del sitio que vayamos a desarrollar. Entonces eso es un primer concepto que hay que tener muy claro, que es maquetación en HTML, que es la forma en la que yo decido cómo presentar mis contenidos. Ok, una vez que vimos eso,
vamos a empezar con la estructura de una página HTML. En primera instancia hay que tener claro la estructura básica inicial de cualquier página HTML. Voy a colocar la etiqueta HTML, que es, abro una etiqueta, vean que él tiene toda la sugerencia de las etiquetas para colocar. Yo abro menor que, HTML, cierro, y siempre que yo abro una estructura HTML, una vez que la cierro, voy a hacer abro menor que, slash, el nombre de la estructura o el nombre de la etiqueta y cierro. Esa va a ser la estructura que yo voy a tener siempre en una etiqueta. Repito, abro y cierro mayor menor que, y en el de cierre va a ir acompañado de un slash. Eso es muy importante que lo tengan claro. Ahora, después de que yo hago esto, hay otra cosa que se llama tabulación. No son cosas que van a generar errores en el código ni nada por el estilo, pero siempre es bueno que después de que yo haga una etiqueta, la siguiente etiqueta vaya a quedar interna a la etiqueta padre. Por ejemplo, todo debería quedar prácticamente dentro de la etiqueta HTML. Ahora, dentro de la etiqueta HTML hay dos etiquetas que tienen que ir por obligación. Una es head, que me va a dar a mí los encabezados, y la otra, bueno, aquí hay algo muy importante que quiero que vean, que ya voy a empezar a usar el editor de código. Si yo aquí escribo head, él me va a sugerir head, header, entre otras etiquetas. Si yo ahí nada más le doy enter, él me va a colocar la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre de una vez y me va a dar la tabulación. Entonces es muy importante que sepan eso. Después del head hay otra etiqueta que se llama body, y en body, con body, yo voy a hacer el cuerpo de mi página. Esta es una estructura que hay que tener sumamente clara. HTML como etiqueta raíz, head como encabezados y body como el cuerpo de la página. O sea, todo lo que yo voy a desarrollar de mi página lo voy a hacer en body, y en head van a ir metadatos, el título de la pestaña, si hay un link a un archivo CSS que vamos a ver más adelante en esta lección, entre otras cosas. ¿Qué voy a colocar en mi head? Por ejemplo, voy a colocar la estructura de caracteres que va a tener, y lo voy a hacer con meta que viene de meta tags o metadatos. Voy a utilizar la instrucción charset, que me va a permitir utilizar un Uniform Text Format de datos que me va a evitar problemas con la interpretación de los caracteres de la página. Posteriormente le voy a poner un título a mi página, y mi página le voy a poner así, página. ¿Okay? Luego, ese título es el que va a aparecer en la pestaña del navegador de la búsqueda. Luego, con esto prácticamente yo tengo listo los metadatos de mi página. No he hecho enlace a archivos CSS ni nada por el estilo, entonces vamos a ir por acá en este momento. Y luego en el body yo puedo empezar a hacer un montón de estructuras, pero quiero que veamos algo. Esta es la estructura inicial de cualquier página web. Una vez que ustedes entienden esto, pueden empezar a agregar etiquetas que les dan otras funcionalidades y otras características. Ahora, vean algo muy interesante. Como esto es un editor de código, cuando yo coloco la palabra HTML y le doy enter, ya él me hace todo ese trabajo de una vez. Pero es muy importante que lo entendamos. Aquí estamos trabajando HTML, el lenguaje español. Dir es un directorio o una forma de que me indique que estoy utilizando los caracteres de izquierda a derecha, porque hay en otro lugar del mundo que se escriben de derecha a izquierda, etcétera, etcétera. Los metadatos, head y el body. Y en el body yo voy a empezar a trabajar toda la estructura de mi página web. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esto, solamente quiero verificar que yo voy a estar probando constantemente para que salga. Lo que estamos buscando construir es esto. ¿Okay? No es algo muy estético, pero es al propio, que está creado con esos colores vibrantes y de todo, para que veamos
cómo colocar los distintos elementos, entender qué es maquetación y ver los diferentes los diferentes diseños que se le puede dar mediante CSS a esta página. Entonces esto es lo que vamos a estar buscando nosotros hacer. Ahora, ¿cómo hago yo para poder estar viendo esto? Bueno, evidentemente una página HTML necesita un navegador para poder trabajar. Acá yo voy a darle, por ejemplo, a este index que me muestre dónde está en el explorador de mi computadora, en las ventanas de Windows de navegación. Okay. Aquí Show Explorer. Ok. La barra oculta. Ok, le damos doble clic. Y ahora sí. Esto, si ven, no utiliza un www ni nada por el estilo. Él está ubicado en mi computadora, en el disco de documentos, programación, etcétera. Y ahí es donde está ubicado. No sale nada porque no hemos colocado nada dentro del body. Pero sí, vamos a ir acá. Le vamos a poner un título a esto. Vamos a poner página web. Lo vamos a guardar. Más práctico, control S, lo guardamos, regresamos, F5 y vemos que, por ejemplo, aquí en la pestaña ahora dice página web, por ahí que cambiamos el título. Ahora sí, vamos a empezar a hacer pruebas. Vamos a empezar a colocar elementos. Inicialmente aquí hay algo que tener muy claro. En la maquetación dijimos que íbamos a construir este modelo. Y este modelo va a ir de un header, de un encabezado, de un panel de navegación, de una sección que va a tener dos artículos. Va a ir una site, que es una parte como para poner publicidad, anuncios, cosas así por el estilo. Y un footer, que es el pie de página. Ahora, es muy importante tener claro lo siguiente que voy a decir. Yo puedo hacer que cada una de esas características se compongan de un div y ese div va a tener un ID que me va a dejar la oportunidad de colocarle como un nombre por el estilo. Por ejemplo, en lugar de decirle que es un div del header, yo le puedo decir que me lo coloque con una etiqueta header. Okay. Perdón, lo estoy haciendo mal. Ahí, header. La otra forma de hacerlo es decirle que use la etiqueta header de HTML como tal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, como hay buscadores como Google que utilizan cierta información de la página, ayuda un poco más a ordenar la información de la búsqueda. Para uno o para ustedes como programadores no les va a tener ninguna relevancia por el estilo mientras están desarrollando, ningún problema. Ustedes deciden cómo lo usan. Yo voy a utilizar las etiquetas propias de HTML, aunque confieso que me gusta utilizar los div, pero voy a tratar de hacerlo. Les estoy explicando las dos formas para que lo tengamos claro. Inicialmente, por ventajas, voy a colocar un div. Y este div le voy a colocar un ID que se va a llamar lienzo. El ID de una etiqueta, por ejemplo la etiqueta es div, el ID lo que me permite es identificar de manera única a ese elemento en toda la página. Cuando ven ID es porque yo estoy hablando específicamente de este div. Vean que la otra forma, cuando él la creó, me puso class. Class lo que me permite a mí es repetir un nombre en varios elementos. Yo puedo tener un ID de class, que ahorita lo vamos a hacer, art por ejemplo, y aquí puedo tener otro div de la clase art. ¿Okay? Puedo tener dos clases, tres clases, cuatro clases. Cuando uso una clase lo que hago es definir una sola propiedad para un montón de etiquetas. Puedo hacerlo. Puede ser que sean muchas, puede ser que sea una. Pero si es una, lo correcto es que utilicemos un ID. El ID lo que me va a permitir a mí es identificar de manera única a una etiqueta. Ahora, este ID que hice es para poder encerrar todos estos elementos en un solo lugar y aplicarles una propiedad, que es ponerles un color negro al fondo. Entonces ID le vamos a poner aquí lienzo, ¿ok? Y ese lienzo lo que me va a permitir a mí es empezar a construir todo. Ahora,
vamos a ver qué elementos voy a empezar a colocar. Voy a colocar un header, ¿ok? Y ese header le voy a escribir acá este título. Pero bueno, primero voy a colocar un header, luego voy a colocar el panel de navegación con nav. Recuerden, escribo nada más la etiqueta y le doy enter. No tengo ni siquiera que estar colocando el mayor y menor que. Luego el nav, que es esta parte, navegación. Luego puse header, puse nav. Ahora voy con esta parte que es una sección. Entonces voy a colocar aquí una section. Y dentro de esta sección voy a tener un artículo y otro artículo. Artículo es como por hacer referencia a un contenido que estoy desarrollando, que ya es el texto que va a tener y que lo que es el objetivo final que está buscando un usuario. Entonces aquí en article voy a colocar voy a quitarle esta clase. Vamos a dejarle class porque cuando empiece a trabajar CSS voy a utilizar esto. Entonces voy a colocar un artículo, otro artículo. Cada una va a tener la clase art. Ya tenemos estas dos cosas. Vamos a hacer esto que se llama aside y que lo voy a hacer fuera de section. Aside, no le voy a poner clase, puedo dejarlo, puedo quitarlo, puedo ponerle un ID, y si no lo uso en el CSS no pasa absolutamente nada. Y finalmente voy a tener un pie de página y el pie de página se llama footer. Y con esto tengo las etiquetas de la estructura que quiero construir. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que les decía ahora? Que en lugar de tener header, nav, section, article, aside y footer, pude haber hecho puras etiquetas div, y de todas esas etiquetas div ponerles en el ID el nombre de sección, de artículos, y no importa si es en inglés o en español, nada más les coloco eso. Ok, claros ahí. Ahora vamos a ver, de momento no tengo ningún contenido. Siempre que voy a ver lo que está saliendo en la página tengo que darle guardar. Entonces control S, guardo rápido, me regreso para acá, refresco, y de momento no tengo nada, no hay ningún contenido aún. Voy a regresar acá y ahora sí, lo primero que voy a hacer es colocarle un título, y el título se lo voy a colocar con la etiqueta H1. ¿Qué es H1? En HTML yo voy a definir distintos tamaños de letras, desde la H1 hasta la H6. Con H1 yo le voy a colocar a él acá un título. Guardamos, regresamos y ahora sí vamos a empezar a ver elementos. ¿Okay? Ya tengo un elemento que se llama título. El siguiente elemento que voy a colocar son mis etiquetas de navegación. Recuerden que cuando estuvimos hablando en las clases teóricas de HTML, CSS y JavaScript, hablábamos de que HTML es la forma en la que yo presento la información y CSS es el formato que le doy a ella, cómo yo lo ordeno, cómo yo lo diseño, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, todavía mientras estemos trabajando en HTML, no vamos a ver esta estructura aún. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Vamos a terminar de agregar elementos, nada más, es lo que vamos a estar haciendo prueba. Entonces ya agregamos el título. Luego del título voy a agregar las dos referencias que son enlaces, que son de las cosas que yo puedo hacer. Ahorita que estamos trabajando en HTML, aparte de entender la estructura y estas características, quiero que veamos elementos que tenemos para poder trabajar en ella. Entonces, aquí en nav yo voy a colocar un UL, que es una lista ordenada o desordenada de elementos, y dentro de él voy a colocar mi ahref. ¿Ok? Esta instrucción lo que me sirve es para llevar a un enlace determinado, un href de referencia, y aquí es el nombre que me va a poner a mí para poder darle clic. La primera referencia que vamos a hacer es a mi cuenta de Twitter. Hacer esto acá y vamos a ponerla acá. Okay, ya tengo eso, y aquí le voy a decir que esta referencia lo que va a hacer es abrir Twitter. Vamos a hacer otra a
Anchor, y esta lo que vamos a decir es que abra mi canal de YouTube. Ponemos ahí y le ponemos acá YouTube. Guardamos y vamos a ver cómo este par de referencias, este par de referencias ya aparecen colocadas. ¿Okay? Están acá en la lista del panel de navegación. Ahora vamos a utilizar los artículos para empezar a poner contenido acá y vamos a hacer diferentes pruebas. Vamos a agregar estos dos artículos. Este artículo 1, artículo 2, aquí vamos a utilizar texto, negrita, aquí vamos a utilizar una tabla para construir, así que vamos a ir haciendo ciertas pruebas. Regresamos para acá y vamos a irnos acá. Okay. Lo primero que vamos a agregar es mediante un H3 para que se vea diferente. Le vamos a colocar artículo 1. Okay. Luego en artículo 1 le voy a decir mediante una etiqueta H4 para que veamos los diferentes tamaños que tiene. Que este es un texto cualquiera. Podemos utilizar una etiqueta que se llama strong para poner negrita. Este es un texto con negrita. Podemos usar una P para poner un párrafo, que es completamente un texto que voy a colocar en la página. Entonces vamos a poner aquí saludos, texto con un párrafo, y eso vamos a colocar en este primer artículo. Vamos a ver cómo nos sale. Guardamos, regresamos, refrescamos y ven ahí donde está. Artículo 1, texto cualquiera, texto con negrita, saludos, texto con un párrafo. Este texto cualquiera le voy a cambiar el tamaño con H5 para que vean las diferencias. H5, guardo, regreso, refresco, F5, ahí está. Ok, ya vieron cómo pongo un texto con H3, H5, negrita, y esto ya es un párrafo. Continúo. En el segundo artículo voy a agregar una tabla. Entonces a este le voy a poner igual H3, poner artículo, y aquí adentro voy a colocar una tabla y vamos a practicar de una vez cómo se trabaja una tabla en HTML. Número 1, vamos a poner la instrucción tabla. Después de que hacemos la instrucción tabla, lo que tenemos que hacer es una instrucción que me permita a mí colocar una fila que va a tener los nombres de las columnas y se va a llamar head. Y luego de que yo tengo una fila para que sean las columnas, los encabezados, una fila para que sean los encabezados, yo tengo que poner el nombre de cada uno de esos encabezados y voy a utilizar th, que es Table Header Cell, que es encabezado de celda. th, y a la primera le vamos a poner nombre, por inventar algo, th, apellido, y a la siguiente igual th y le voy a poner provincia. Okay. Ahora sí, con eso ya tengo los encabezados y lo que me falta es hacer las filas del cuerpo, que esas se hacen con un t-body. Después t-body, que es como la tabla, el cuerpo de la tabla. Luego cada una de ellas va a tener un tr, que es una fila de la tabla. Y cada fila de la tabla debe de ir con el correspondiente dato del encabezado, y este va a ser un td, celda de la tabla. Y en la primera ya aquí sí van a ir los datos como tal. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle Torino, apellido, Espinosa, y el último campo es provincia, vamos a poner Limón. Podemos poner otra fila acá, que sería otra vez tr, table row, td, celda de esa tabla, y aquí le vamos a poner Carlos, td otra vez, en Robles, td otra vez, y este es de Alajuela. Ok,
ya tenemos con eso lo que vamos a colocar en la segunda tabla. Y ya terminamos esta parte, tenemos una tabla, guardamos, regresamos y vamos a mostrar. ¿Ven? Nos aparece artículo, que no le coloqué artículo número 2. Poner aquí arriba artículo número 1 y acá abajo artículo número 2. Ahora sí, en el artículo o en el aside, perdón, que sería, ya tenemos terminados nuestros dos artículos. En este aside vamos a hacer algo para atravesar un poco. Inicialmente vamos a utilizar otra para separar lo que es el artículo 1 del artículo 2. El artículo 1 le vamos a colocar una horizontal rule, una regla horizontal que me va a permitir tirar como una franja. Vamos a guardar, refrescamos, que es una fila. No hemos acomodado nada, solo estamos utilizando un montón de etiquetas y un montón de elementos que hay en HTML para poder trabajar. Ahora, después de que tiramos eso, vamos a irnos en aside y vamos a ver otros elementos que también hablamos en la teoría. Por ejemplo, hay un elemento que se llama iframe, que lo que me permite a mí es insertar algún componente de la web que ya hay uno hecho. Por ejemplo, vamos a irnos al canal de YouTube y tenemos la clase HTML. Si yo me voy y le doy en compartir, él me va a dar un código para incorporar en un sitio web. Entonces voy a copiar ese código, salgo de acá, regreso y aquí en aside lo pego. ¿Okay? Él me dice que pega un iframe que tiene 560 de width, de ancho, de alto 315, de dónde viene de ahí, frame border y otras características que ya se las da YouTube a uno. Ok, guardo esto otra vez, regreso, voy acá en página y en página hago refresco. Y vean cómo se me incorpora un elemento de la web que ya está desarrollado a mi página web, que es un elemento de YouTube. Y ya para terminar, vamos a ponerle simplemente aquí en el footer que esto es un pie de página. ¿Okay? Y el pie de página vamos a ponerlo con un H2. Regresar esto acá, aquí adentro, con H2, pie de página. Y con esto estamos terminando nuestro HTML para poder pasar al proceso de acomodarlo y que quede de acuerdo a nuestra proyección, que es esta. Lo más importante de este proceso es que veamos cómo se maqueta, cómo es una estructura para iniciar, dónde quedan ubicados y todas las características correspondientes al seccionamiento de una página web, y cómo yo tengo un montón de tipos de elementos para agregar. Yo aquí puse muy poquitos, es algo básico para que vean cómo se van agregando elementos, qué características tienen, pero en internet está la descripción de todas las etiquetas HTML y en la documentación oficial aparece HTML5, todas las estructuras que ustedes pueden utilizar.